Mira todo lo que aprendí sobre el Espíritu Santo. Te sorprenderá el anhelo de escuchar a Dios. ¿Alguna vez has deseado escuchar la voz de Dios guiando tus pasos? ¿Has sentido esa sed de algo más profundo, de una conexión real con lo divino? Yo la sentí. Hubo un tiempo en que, a pesar de ser religioso y hacer lo correcto, por dentro me carcomía una inquietud. Veía a otros hablar de fe con un brillo en los ojos, contar historias de milagros y experiencias transformadoras, mientras yo me preguntaba en silencio, ¿por qué yo no experimento eso? ¿Será que hay algo que me estoy perdiendo? Tenía conocimientos, sí, pero me faltaba vida. Tenía rituales, pero anhelaba realidad. Esta es la historia de cómo esa sed insaciable me llevó a descubrir al Espíritu Santo de una forma tan real que transformó mi vida para siempre, y cómo aprendí a seguir su voz en cada paso. Mantén la atención, porque lo que estás a punto de escuchar podría revolucionar tu vida espiritual. Te llevaré conmigo a través de mis dudas, mis descubrimientos y los momentos decisivos en los que la voz suave del Espíritu Santo rompió el silencio. Al final de este viaje, verás que tú también puedes experimentar su guía y su poder. Prepárate. Lo que viene a continuación no es solo un video, es una invitación a una aventura espiritual que podría cambiarlo todo. Sed espiritual y vacío interior. Al comienzo de mi caminar, yo era como muchos creyentes sinceros. Cumplía con mis oraciones, asistía a servicios religiosos, leía las Escrituras, y aún así sentía un vacío. Había oído hablar del Espíritu Santo, claro está. Sabía que en teoría Él moraba en nosotros. Pero conocerlo, eso era distinto. En el fondo, no entendía cómo relacionarme con Él. Para mí, el Espíritu Santo era más un concepto teológico que una presencia viva. Me consolaba pensando que tal vez esas historias de escuchar su voz clara y poderosa eran cosa de supersantos o solo de la iglesia primitiva. Me decía, quizá Dios ya no habla como antes. Una idea que hoy sé que estaba muy lejos de la verdad. Te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Lo cierto es que no era el único en esta situación. Hay literalmente miles y miles de personas en las iglesias que conocen los dones del Espíritu Santo, han visto oír de profecías, sanidades o lenguas, pero nunca han llegado a conocer a la persona del Espíritu Santo de manera íntima. Yo era uno de ellos. Sabía sobre sus obras, pero no había cultivado amistad con él. Esta realización dolía. ¿Cómo podía ser que llevara años creyendo y aún así mi relación con Dios se sintiera tan impersonal? Esa frustración fue creciendo en mí, junto con un profundo anhelo de más. Quería experimentar lo que otros describían con tanta pasión. Quería sentir ese fuego interior, esa guía inconfundible, esa paz arrolladora que atribuían a la presencia del Espíritu Santo. Noche tras noche oraba en mi habitación y decía, Dios, ¿por qué no te siento? Si realmente tu Espíritu está aquí, por favor, háblame, guíame, relléname de ti. Había momentos en que solo recibía silencio y admito que la duda tocaba a la puerta. ¿Será que el problema soy yo? Pero incluso en esos instantes de silencio aparente, mi sed no hacía más que intensificarse. Era como si en lo profundo de mi alma una voz susurrara, hay más, mucho más de Dios para ti. Sin saberlo aún, esa era ya la voz suave del Espíritu Santo invitándome a buscarlo. Un encuentro que lo cambió todo. Todo cambió el día que tuve un encuentro inesperado con una enseñanza que desafió por completo mi forma de pensar. Recuerdo esa tarde con todo detalle. Estaba buscando algo de inspiración en videos y predicaciones, casi al azar.
De pronto me topé con la transmisión de una reunión antigua, en blanco y negro, donde una mujer hablaba ante una multitud. Su voz era apasionada y a la vez dulce, llena de una convicción que traspasaba la pantalla. Nunca antes la había visto, pero sus palabras me cautivaron al instante. Ella hablaba sobre el Espíritu Santo como si lo conociera personalmente, como se habla de un amigo íntimo. Decía que el Espíritu Santo no es una fuerza lejana, ni una mera paloma simbólica, sino una persona real con sentimientos, alguien que anhela nuestra compañía. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin darme cuenta. Cada frase que pronunciaba parecía dirigida a lo más hondo de mi ser. En un momento, casi mirándonos a todos a través de la cámara, declaró con intensidad: Dios no busca vasos de oro ni de plata. Él busca vasos rendidos, dispuestos a someter su voluntad a la suya. Aquella frase me golpeó como un rayo. ¿Vasos rendidos? Nunca lo había escuchado así. Continuó diciendo que la mayor aspiración de un ser humano es entregar su vida por completo a Dios para que su nombre sea glorificado a través de esa vida. Era como si esa oradora desconocida estuviera descifrando el código que mi corazón tanto buscaba. En ese instante lo comprendí. El problema no era que Dios no hablara, el problema era que yo no estaba verdaderamente rendido para escuchar. Hasta entonces yo quería oír a Dios, sí, pero quizás quería que Él hablara lo que yo deseaba oír, que se ajustara a mis planes. Mi voluntad seguía al mando. Esa realización fue dura. Entendí que Dios no podía llenarme de su espíritu, porque yo mismo estaba demasiado lleno de mí. Con el corazón acelerado, me arrodillé ahí mismo, frente a la pantalla, y empecé a orar derramando mi alma. Le dije: Señor, quiero ser un vaso rendido. Estoy cansado de llevar las riendas. Tómame, quebrántame, haz tu voluntad en mí. Fue una oración breve, pero cargada de honestidad, la más sincera de mi vida. Algo increíble ocurrió. Mientras aún sollozaba esas palabras, sentí una paz profunda descender en la habitación, una calma que casi podía tocar. Era como si alguien hubiese entrado suavemente y me hubiera envuelto en un abrazo invisible. Mis lágrimas cambiaron, ya no eran de anhelo desesperado, sino de gozo y alivio. Por primera vez en mi vida, sentí la presencia del Espíritu Santo de manera tangible. No lo vi con mis ojos, pero su realidad me inundó. En ese momento supe que nunca más estaría solo. Había empezado una amistad con Él, una relación real. Y todo comenzó rindiéndome, entregando el control. Aquella enseñanza inesperada y ese encuentro divino marcaron un antes y un después. Era apenas el comienzo de una aventura espiritual maravillosa, descubriendo quién es el Espíritu Santo. Tras aquel encuentro, mi hambre por conocer al Espíritu Santo creció exponencialmente. Me sumergí en la Biblia y en libros espirituales buscando entender quién es Él realmente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Antes pensaba en Él vagamente como una paloma en el bautismo de Jesús o un fuego en Pentecostés. Ahora comprendía que es mucho más. Es Dios habitando en nosotros, el Consolador que Jesús prometió, la fuente de poder y guía para cada creyente. Empecé a verlo a lo largo de la historia, desde la creación del mundo, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hasta los profetas del Antiguo Testamento que hablaban inspirados por Él, y especialmente en el Nuevo Testamento, donde su presencia lo cambió todo. Recordé el relato de Hechos capítulo 2. Unos 120 discípulos atemorizados se reunieron en un aposento alto, orando y esperando, tal como Jesús les dijo. De repente, un estruendo del cielo, lenguas como de fuego posándose sobre cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquella gente común y corriente salió de ese cuarto transformada en algo extraordinario. Pedro, que antes había tenido miedo, ahora predicó con valentía y en un solo día miles creyeron. El Espíritu Santo había llegado a sus vidas y nunca más serían los mismos. Ese fue el nacimiento de la Iglesia, un momento histórico que demostró cómo cuando el Espíritu habla y guía, el miedo se convierte en fe y la debilidad en poder. No fue un evento aislado. A lo largo de los siglos,
Cada vez que hombres y mujeres han seguido la voz del Espíritu Santo, grandes cosas han sucedido. Piensa en esto. En el siglo XX ocurrió algo llamado el avivamiento de la calle Azusa, 1906. Un pequeño grupo de personas en Los Ángeles decidió buscar a Dios con todo su corazón, anhelando más del Espíritu. Lo que comenzó en una humilde iglesia de madera se convirtió en una explosión de fe que se extendió por todo el mundo. Personas de todas partes viajaron para experimentar ese mover de Dios y luego llevaron el fuego a sus países. ¿El resultado? Hoy se calcula que más de 550 millones de cristianos alrededor del mundo pueden rastrear su herencia espiritual hasta ese avivamiento asombroso. Sí, has leído bien, cientos de millones. Y se estima que aproximadamente 50.000 personas nuevas cada día se suman a esta experiencia de fe viva. Estos no son solo números, representan vidas transformadas por el mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Esto me dejó sin aliento. Me di cuenta de que el Espíritu Santo ha estado activo y hablando todo este tiempo en todas las generaciones, y que incluso hoy su voz resuena en los corazones dispuestos a escuchar. Comprender este contexto histórico me sacudió. Ya no podía pensar que las experiencias con el Espíritu Santo fueran raras o exclusivas de unos cuantos. Al contrario, son el centro mismo del cristianismo verdadero. Jesús mismo dijo que nos convenía que Él se fuera, porque enviaría al Consolador a estar con nosotros para siempre. Para siempre. Eso incluye el presente, incluía mi presente. Supe entonces que estaba entrando en una relación con el mismo Espíritu que obró en Pedro, en Pablo, en los avivamientos antiguos y modernos. No era otro espíritu, era el mismo Dios, el Espíritu Santo, que ahora estaba tocando mi vida personal. Y con esa certeza en el corazón me dispuse a aprender cómo escuchar su voz y dejarme guiar por Él cada día. Aprendiendo a escuchar su voz, paso a paso. Conocer que el Espíritu Santo es real y está presente fue maravilloso, pero ahora venía el siguiente gran desafío. ¿Cómo discernir su voz? Porque una cosa es saber que Él habla y otra es reconocer cuando Él te está hablando a ti en medio de tantas voces, tus propios pensamientos, consejos externos, incluso distracciones. Me enfrenté a esta pregunta con determinación. Espíritu Santo, enséñame a escucharte. Poco a poco, fui descubriendo algunas claves prácticas que cambiaron por completo mi capacidad de oír su susurro divino. Te comparto las más importantes que aprendí en este camino. Silencio y intimidad diaria. En un mundo lleno de ruido, descubrí que necesitaba callar mi alma para escuchar a Dios. Comencé a apartar momentos a solas, temprano en la mañana o entrada a la noche, simplemente para estar en silencio en la presencia de Dios. Al principio mi mente corría por todos lados, pero perseveré. Aprendí a aquietarme, a respirar profundo y enfocar mi corazón en Él. A veces ponía música suave de adoración, otras simplemente repetía el nombre de Jesús con reverencia. Poco a poco, en ese silencio sagrado, empecé a percibir una suave voz interna. No era un sonido audible en mis oídos, sino un pensamiento claro y espontáneo que brotaba en mi interior, muchas veces acompañado de una profunda paz. Comprendí que el Espíritu Santo es amigo del silencio. Cuando apagamos el ruido del mundo, su voz se vuelve más nítida. Lectura de la palabra y confirmación. Al sumergirme en las Escrituras, noté que las palabras escritas comenzaban a cobrar vida de maneras nuevas. Pasajes que antes me parecían difíciles, de repente hablaban exactamente a mi situación. Era como si el autor estuviera ahí mismo, susurrándome el significado. Además, la Biblia se convirtió en mi patrón para reconocer la voz del Espíritu. Esto es crucial. El Espíritu Santo nunca se contradice. Lo que Él me susurre al corazón siempre estará en línea con los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, si sentía en oración una dirección, la contrastaba con la Escritura. Si lo que creía oír fomentaba amor, perdón, verdad, pureza, era señal de que venía de Dios. Si en cambio traía confusión, temor injustificado o contradecía lo que la Biblia enseña, entonces sabía que no era el Espíritu Santo,
Qué tranquilidad me dio entender esto. La Biblia era como el mapa y el Espíritu Santo la luz que me ayudaba a interpretarlo para mi vida concreta. Sensibilidad a sus impresiones. A veces esperamos que Dios nos hable con voz audible o con señales dramáticas, pero aprendí que la mayoría de las veces Él habla en lo sencillo. El profeta Elías descubrió que Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Empecé a prestar atención a esas pequeñas impresiones. Una idea persistente de llamar a cierta persona, un sentir de inquietud cuando estaba por tomar una mala decisión o una corazonada repentina que me invitaba a hacer el bien. Esas impresiones sutiles resultaron ser muchas veces el Espíritu Santo guiándome. Por ejemplo, un día mientras conducía al trabajo, sentí fuertemente cambiar mi ruta habitual sin motivo aparente. Obedecí a ese impulso interno. Más tarde supe que en la autopista que solía tomar hubo un accidente grave justo a la hora en que yo habría estado allí. Se me erizó la piel. Comprendí que esa pequeña voz interior me había protegido. Empecé a honrar esos impulsos en cosas pequeñas. Si sentía dar una palabra de aliento a alguien, lo hacía. Si sentía revisar algo 2 veces, lo revisaba. Y una y otra vez se confirmaba que eran aciertos más allá de mi propia lógica. Era Él, guiando mis pasos incluso en lo cotidiano. Estas prácticas fueron formando en mí un oído espiritual más sensible. No fue de la noche a la mañana. Requirió tiempo, consistencia y humildad para admitir cuando me equivocaba. Pero el Espíritu Santo es un maestro paciente. Poco a poco me fue educando en su lenguaje. A veces, su voz venía con fuerza y convicción, corrigiéndome en algo con amor, pero con firmeza. Incluso hubo ocasiones en que experimenté su dirección creativa, ideas y soluciones a problemas que surgían tras orar, tan brillantes que yo solo no las hubiese concebido. Aprendí a darle crédito a Él por esas inspiraciones, y cuanto más lo hacía, más fluían. Era emocionante. Sentía que mi vida cotidiana se convertía en una aventura donde Dios me iba hablando capítulo a capítulo. La clave oculta: rendición total. En mi travesía para seguir la voz del Espíritu Santo, descubrí una clave oculta que lo desbloquea todo: la rendición total. Ya había tenido esa primera vislumbre cuando me arrodillé frente a aquella transmisión y le dije a Dios que tomara el control. Pero el proceso de rendición continuó profundizándose. No se trataba solo de una oración emotiva de un momento, era un estilo de vida de entregar mi voluntad a Dios cada día. Y déjame decirte, no siempre fue fácil. Mi ego y mis deseos personales a veces querían resucitar y tomar el mando de nuevo. ¿Cuántas veces tuve que decidir entre hacer las cosas a mi manera o ceder ante el suave empuje del Espíritu? Hubo un momento especialmente decisivo que nunca olvidaré. Fue una etapa en la que enfrenté la prueba de renunciar a algo que amaba profundamente. Para ser honesto, sentía que Dios me estaba pidiendo que soltara un sueño por el que había luchado años. Mi corazón se dividía. Una parte quería aferrarse, la otra sabía que debía confiar en Dios. Luché en oración noches enteras. ¿Por qué me pides esto, Señor?, clamaba con lágrimas. En medio de esa prueba recordé las palabras que escuché aquella vez. Dios necesita a alguien que muera a sí mismo para que Él pueda vivir plenamente en Él. Entendí finalmente que no puede haber 2 voluntades compitiendo, la mía y la de Dios, en el mismo corazón. Una tiene que ceder. Si yo quería realmente seguir la voz del Espíritu, tenía que estar dispuesto a seguirla, aun cuando me llevara por un camino distinto al que yo planeé. Con el alma en un hilo, oré la oración más difícil: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. En ese instante sentí como si algo en mí literalmente muriera, mi terquedad, mi insistencia, mi yo primero. Pero al mismo tiempo algo nuevo nació. Una paz sobrenatural inundó mi ser, confirmándome que había hecho lo correcto. Era la extraña tranquilidad que viene al rendirse por completo, cuando dejas de luchar contra Dios y empiezas a fluir con Él. Y entonces ocurrió lo inesperado: libertad. Sí, contra toda lógica, al rendirme por completo, experimenté la libertad más grande de mi vida.
Ya no cargaba con la ansiedad de controlar cada resultado. Ahora descansaba en que Dios tenía el control. Algunas personas empezaron a llorar sin saber por qué. Otras levantaban sus manos alabando a Dios espontáneamente. Al final, varios se me acercaron diciendo, sentí algo diferente, como si Dios me hablara directamente. Yo sabía bien que había sido diferente. Le di el control al Espíritu Santo y Él hizo la obra. Yo disminuí y Él creció. Aprendí en carne propia esa lección que había escuchado. No se trata de usar al Espíritu Santo para mis propósitos, sino de que Él me use para los suyos. No puedo tratar al Espíritu de Dios como una herramienta para lograr mis planes. Al contrario, debo ser yo el instrumento dócil en sus manos. Su poder no está a mi disposición para manipularlo, sino que está disponible cuando yo me pongo a su disposición obediente. Vaya diferencia. Esta comprensión derribó mi orgullo. Me di cuenta de que no era yo el protagonista de esta historia, sino Él. Si algo bueno salía de mi vida, no era mérito mío, sino del Espíritu Santo obrando a través de un simple vaso rendido. Yo debía cuidar de nunca robarle el crédito ni la gloria y de vivir con sensibilidad para no entristecerlo con actitudes egoístas. La rendición total, irónicamente, me empoderó. Al morir a mí mismo, descubrí la fuente de la verdadera vida y poder. Fue como si quitara un estorbo del canal y ahora el río del Espíritu fluía sin trabas en mí. Si alguna vez te preguntas por qué quizá no experimentas más de Dios, revisa tu nivel de rendición. En mi caso, cada pedazo de ego que entregué dio paso a una nueva dimensión de intimidad con Él, y esa intimidad lo vale todo. El poder de seguir su voz, transformación y milagros. Con el tiempo, al vivir en esta entrega y aprendizaje continuo, empecé a ver los frutos palpables de seguir la voz del Espíritu Santo. Mi vida, que antes era monótona y llena de incertidumbre, comenzó a llenarse de testimonios vivos. Quisiera contar cada uno, pero déjame compartirte algunos que muestran el poder y la belleza de caminar guiado por Él. En primer lugar, mi interior fue transformado. Aquella ansiedad constante que solía acosarme desapareció casi sin darme cuenta. Donde antes había temor al futuro, ahora había una confianza serena en que Dios dirigía mis pasos. La tristeza que cargaba por heridas del pasado fue siendo reemplazada por un gozo nuevo, un gozo que brotaba de estar en comunión con el Espíritu Santo día a día. Incluso personas cercanas notaron el cambio. Te ves diferente, más tranquilo, más alegre, me decían, y era cierto. Yo mismo me sorprendía de reaccionar con paciencia donde antes me frustraba, o de sentir amor genuino hacia gente que antes me costaba soportar. No era un esfuerzo artificial por ser mejor persona, era el fruto natural de permitir que el Espíritu obrara en mí. La Biblia lo llama el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, bondad. Lo estaba experimentando en carne propia. Y entendí que seguir su voz no solo produce milagros externos, sino también los mayores milagros internos: cambiar un corazón, sanar un recuerdo, infundir perdón donde había resentimiento. En segundo lugar, vi situaciones externas cambiar milagrosamente cuando obedecía al Espíritu Santo. Recuerdo un caso impactante. Un familiar muy querido estaba en el hospital. Los médicos no daban esperanza y mi familia estaba deshecha de dolor. Una noche, orando por esta situación, sentí que el Espíritu Santo me instaba a ir al hospital y orar por esa persona imponiéndole las manos. He de confesar que por un segundo dudé. No soy nadie especial, pensaba. ¿Qué puedo hacer yo? Pero esa voz interior insistía con compasión y firmeza. Al día siguiente reuní valor y fui. Entré a la habitación, la atmósfera era sombría, los monitores sonaban rítmicamente. Tomé la mano de mi familiar, estaba débil y apenas consciente. Le susurré que íbamos a orar y le pedí al Espíritu Santo que viniera. En ese momento sentí un calor en mis manos y una valentía que no provenía de mí. Oré con fe, declarando sanidad en el nombre de Jesús, siguiendo cada palabra que el Espíritu ponía en mi corazón. Al terminar,
No ocurrió nada dramático a la vista, pero en mi interior yo sabía que Dios había hecho algo. 2 días después, contra todo pronóstico médico, este ser querido comenzó a mejorar. Su recuperación fue tan rápida que dejó sorprendidos a los doctores. Dios había obrado un milagro, y supe que el milagro vino por obedecer aquella instrucción silenciosa del Espíritu Santo. Si me hubiera quedado con mis dudas, quizás nada de eso habría ocurrido. Historias como esas se repitieron en distintas formas. No siempre fueron sanidades físicas. A veces fueron palabras dichas en el momento justo que rescataron a alguien de la depresión o decisiones inspiradas que salvaron a mi familia de una gran pérdida. El impacto de seguir su voz fue inmenso. Me hace pensar en el efecto dominó. Obedeces en una pequeña cosa y las repercusiones pueden bendecir a muchos a tu alrededor. Cuánta responsabilidad, pero a la vez qué privilegio es ser guiado por Dios mismo. Y si miramos más allá de mi experiencia personal, vemos el patrón repetirse en gran escala. Cuando los hijos de Dios escuchan y siguen su voz, el mundo a su alrededor cambia. Cada avivamiento espiritual en la historia ocurrió porque alguien escuchó al Espíritu Santo decir: ve y ora, predica aunque se rían de ti, ama a esos rechazados, y obedeció. Antes mencionamos el avivamiento de 1906. Pues bien, algo similar sucedió en muchos otros momentos. En los años 70, por ejemplo, hubo un mover del Espíritu Santo que atravesó denominaciones tradicionales. Fue la llamada renovación carismática. Gente común en iglesias católicas, protestantes históricas, empezaron a sentir un fuego nuevo, a orar con fervor, a cantar con gozo, a usar dones espirituales simplemente porque oyeron la voz de Dios avivando sus comunidades. Lo increíble es que no fue obra de un solo líder, fue el Espíritu Santo tocando corazones dispuestos por todos lados. Para 2011, estudios estimaban que los cristianos pentecostales y carismáticos, es decir, aquellos que abrazan la obra cotidiana del Espíritu, eran ya más de 584 millones en todo el mundo. 584 millones de personas. Es un mover imparable. Cuando leí esa cifra, me quedé maravillado pensando: todo comenzó con un pequeño grupo en un cuarto de oración hace 2000 años. ¿Alguna vez te has sentido perdido en tu caminar espiritual? ¿Has sentido un vacío profundo, como si algo esencial faltara en tu relación con Dios, pero no sabes qué es ni cómo llenarlo? Quédate conmigo, porque hoy voy a revelarte un secreto transformador que puede cambiar tu vida para siempre. No es una simple idea, no es una teoría pasajera. Es una verdad poderosa que ha revolucionado la vida de millones a lo largo de la historia y que está al alcance de tus manos en este preciso momento. Hoy te voy a mostrar cómo abrirle las puertas al Espíritu Santo, cómo invitarlo a ser el centro de tu existencia y cómo experimentar una conexión tan real, tan vibrante y tan llena de vida que nunca querrás volver atrás. Déjame pintarte un cuadro. Imagina una vida cristiana fría, rutinaria, donde las promesas de la Biblia parecen lejanas, como palabras escritas en un libro antiguo que no logran tocar tu corazón. Ahora, imagina lo opuesto, una vida donde cada palabra de Dios cobra vida, donde sientes su presencia como un fuego que arde en tu interior, donde el gozo, la paz y el poder fluyen como ríos inagotables. ¿Cuál de esas dos vidas prefieres? Si tu respuesta es la segunda, entonces este mensaje es para ti. No estoy aquí para darte un sermón aburrido. Estoy aquí para guiarte paso a paso hacia una relación íntima con el Espíritu Santo. Una relación que no es un lujo, sino una necesidad absoluta para todo aquel que anhela vivir la plenitud de lo que Dios tiene preparado. Prepárate, porque este no será un viaje corto ni superficial. Vamos a sumergirnos profundamente en las Escrituras, en la historia, en el impacto que esta verdad ha tenido en el mundo y en cómo puedes aplicarla hoy mismo. ¿Estás listo para abrir tu corazón y descubrir lo que Dios ha estado esperando revelarte desde el principio? Vamos allá. ¿Quién es el Espíritu Santo? Para abrirle las puertas al Espíritu Santo, lo primero que necesitamos es entender quién es Él. Y déjame decirte algo que quizás te sorprenda.
El Espíritu Santo no es una fuerza vaga, no es una energía impersonal, ni un concepto abstracto que flota en el aire. No, Él es una persona tan real como tú y como yo, con emociones, voluntad y una presencia que puede transformar todo lo que toca. Esto no es una opinión mía, es una verdad que resuena a través de las páginas de la Biblia y que ha sido afirmada por generaciones de creyentes a lo largo de los siglos. Piensa en esto. Cuando Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos, no los dejó solos como huérfanos abandonados. Él les hizo una promesa que cambió el curso de la historia. En Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El Espíritu Santo no es un visitante temporal que aparece y desaparece. Él es un compañero eterno, enviado por el mismísimo Dios para estar contigo en cada paso del camino. Si retrocedemos en el tiempo, podemos ver cómo el Espíritu Santo ha estado activo desde el principio. En el Antiguo Testamento, Él se movía sobre las aguas en la creación, como dice Génesis, capítulo 1, versículo 2. Él vino sobre los profetas, dándoles palabras de fuego para hablar en nombre de Dios. Por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 10, vemos que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y este hombre, que era un simple mortal, comenzó a profetizar como si el cielo mismo hablara a través de él. Luego, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo irrumpe en escena de una manera aún más gloriosa. En Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés marca un antes y un después. Lenguas de fuego descienden, los discípulos hablan en otros idiomas y miles se convierten al Evangelio en un solo día. Este no es un mito ni una exageración, es un hecho histórico que dio inicio a la Iglesia y que sigue resonando hoy. Pero aquí está lo que realmente quiero que grabes en tu mente. El Espíritu Santo no es solo un actor en la historia, Él es una persona con quien puedes relacionarte aquí y ahora. La Biblia nos muestra que tiene emociones, en Efesios capítulo 4, versículo 30. Se nos advierte que no lo contristemos, lo que implica que Él siente tristeza cuando nos alejamos de Dios. Tiene voluntad. En 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice que Él reparte los dones espirituales según le place, no según nuestras demandas. Y tiene mente. En Romanos, capítulo 8, versículo 27, se nos dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, alineando nuestras oraciones con la voluntad perfecta de Dios. ¿No es increíble? No estamos hablando de un concepto distante, sino de alguien que te conoce, que te ama y que desea caminar contigo cada día. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad, igual en poder y gloria al Padre y al Hijo, pero con un propósito único: estar cerca de ti, guiarte, consolarte y llenarte de la vida de Dios. Si quieres abrirle las puertas, el primer paso es reconocerlo como una persona real, no como una idea, y cuando lo hagas, estarás listo para dar el siguiente paso. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Ahora que sabes quién es el Espíritu Santo, déjame hacerte una pregunta que podría cambiar tu perspectiva. ¿Crees que puedes vivir la vida cristiana sin Él? Tal vez pienses que con suficiente esfuerzo, con suficiente disciplina o con suficiente conocimiento de la Biblia puedes hacerlo por tu cuenta. Pero déjame ser claro, sin el Espíritu Santo, tu vida espiritual será como un desierto árido, un lugar donde las promesas de Dios parecen lejanas y el poder de Dios parece inalcanzable. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y lo han confirmado incontables vidas a lo largo de la historia. ¿Por qué lo necesitamos? Porque el Espíritu Santo es el aliento de vida para el creyente. En Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús dice que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Esto significa que Él es quien abre tus ojos para ver tu necesidad de Dios. Antes de conocerlo, tal vez pensabas que estabas bien, que tu vida era suficiente como estaba. Pero cuando el Espíritu Santo entra en escena, te muestra la verdad, que el pecado te separa de Dios y que solo a través de Cristo puedes ser restaurado. Sin Él estaríamos ciegos, vagando sin rumbo, pero con Él vemos el camino hacia la salvación. Además, el Espíritu Santo es nuestro Maestro Supremo. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús promete: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». ¿Alguna vez has leído la Biblia y sentido que las palabras no te hablan? El Espíritu Santo es quien las ilumina, quien las hace saltar de la página y resonar en tu corazón. Sin Él, la Escritura sería solo tinta sobre papel. Con Él, se convierte en una fuente viva de revelación que transforma tu mente y tu alma. Y no se detiene ahí. El Espíritu Santo es también nuestro dador de poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dice: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Este poder no era solo para los apóstoles, es para ti y para mí. ¿Quieres vivir con valentía? ¿Quieres compartir tu fe sin temor? ¿Quieres ver milagros y señales en tu vida? Eso solo es posible cuando el Espíritu Santo te llena y te equipa para la misión que Dios te ha dado. Pero hay más. El Espíritu Santo es quien produce en nosotros el carácter de Cristo. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, leemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas no son cualidades que puedas fabricar con tu propia fuerza, son el resultado de su obra en ti. Sin Él, nuestras buenas intenciones se quedan cortas. Con Él, nuestras vidas reflejan la belleza y la santidad de Dios. A lo largo de la historia, los grandes avivamientos han surgido cuando las personas reconocieron su necesidad del Espíritu Santo. Piensa en la Reforma, en los despertares espirituales del siglo XVIII, en los movimientos de santidad del siglo XIX. Todos fueron impulsados por hombres y mujeres que clamaron por su presencia. Sin Él, la Iglesia sería una cáscara vacía. Con Él, se convierte en un faro de luz para el mundo. Entonces, ¿por qué lo necesitas? Porque sin el Espíritu Santo, tu vida cristiana será una sombra de lo que podría ser. Él es el ingrediente esencial que hace que todo funcione. ¿Cómo invitar al Espíritu Santo en nuestra vida? Llegamos al corazón del mensaje. ¿Cómo abrimos las puertas al Espíritu Santo? Esta no es una pregunta teórica, es una invitación práctica a cambiar tu vida hoy mismo. Y déjame decirte algo, no se trata de reglas complicadas ni de rituales extraños. Se trata de un corazón dispuesto, de una decisión valiente y de pasos simples que cualquiera puede dar. ¿Estás listo para descubrirlos? Vamos a explorarlos uno por uno. Lo primero es la rendición total. En Romanos capítulo 12, versículo 1, la Biblia dice: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». ¿Qué significa esto? Significa que le das a Dios todo, tus planes, tus deseos, tus miedos, tus ambiciones. Es como abrir la puerta de tu casa de par en par y decir: «Entra, Señor, este lugar es tuyo». Sin rendición, el Espíritu Santo no forzará su entrada. Él espera tu invitación. Luego está la oración, el lenguaje del alma que conecta lo humano con lo divino. En Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesús dice: «Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?» ¿Escuchaste eso? Dios no es un Padre distante que te hace rogar por migajas. Él está ansioso por llenarte con su Espíritu si tan solo se lo pides. Entonces, ora con fe, ora con audacia, dile:
Señor, quiero más de ti, llena mi vida con tu Espíritu Santo. No hay oración más poderosa que esa. La alabanza y la adoración son otra clave que no puedes ignorar. En Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19 se nos exhorta: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando alabas, no solo estás cantando canciones, estás abriendo un canal para que la gloria de Dios fluya hacia ti. La historia está llena de ejemplos. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, el pueblo de Judá venció a sus enemigos al alabar a Dios. La alabanza desata el poder del Espíritu Santo como nada más puede hacerlo. También está la obediencia, un acto de amor que alinea tu vida con la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si quieres que el Espíritu Santo more en ti, debes caminar en sus caminos. Esto significa decir no al pecado y sí a la santidad. No apagues su voz, como advierte Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. En cambio, escúchalo y síguelo. Piénsalo así: abrirle las puertas al Espíritu Santo es como preparar tu casa para un invitado especial. Limpias el desorden, el pecado, abres las ventanas, la oración y la alabanza, y lo invitas a entrar, la rendición. Y cuando Él llega, no viene con las manos vacías, trae consigo todo el poder, la paz y el propósito que anhelas. ¿No es eso lo que quieres para tu vida? Los beneficios de una relación con el Espíritu Santo. Ahora, déjame contarte lo que sucede cuando abres esas puertas. Tu vida se transforma de maneras que ni siquiera puedes imaginar. No estoy exagerando. Estoy hablando de beneficios tan reales, tan tangibles, que cambiarán la forma en que enfrentas cada día. ¿Quieres saber cuáles son? Aquí van. Primero, tienes paz y gozo que el mundo no puede quitarte. En Romanos, capítulo 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto no es una paz frágil que depende de tus circunstancias. Es una paz profunda que permanece incluso en la tormenta. Es un gozo que no se apaga, porque no viene de afuera, sino del Espíritu que vive en ti. Segundo, recibes poder para vencer. En Romanos capítulo 8, versículo 13, leemos: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Luchas con el pecado? ¿Sientes que las tentaciones te arrastran una y otra vez? El Espíritu Santo es tu fuerza, tu arma secreta para romper esas cadenas y vivir en victoria. Tercero, tienes dirección clara. En Romanos capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te has sentido perdido sin saber qué camino tomar? El Espíritu Santo es tu brújula, guiándote con su voz suave pero segura hacia el propósito que Dios tiene para ti. Cuarto, eres equipado para servir. En Primera de Corintios capítulo 12 se habla de los dones del Espíritu: profecía, sanidad, lenguas, sabiduría y más. Estos no son trofeos para presumir, son herramientas para edificar a otros y glorificar a Dios. Con el Espíritu Santo no solo sobrevives, tú impactas el mundo. Y finalmente, tienes seguridad eterna. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Esto significa que el Espíritu Santo es tu garantía de que perteneces a Dios ahora y para siempre. Estos beneficios no son promesas vacías, han cambiado vidas a lo largo de la historia. Piensa en los apóstoles, transformados de cobardes a mártires por el Espíritu. Piensa en los avivamientos que han sacudido naciones enteras. Y ahora piensa en ti. ¿No quieres eso para tu vida?
Hemos llegado al final de este mensaje, pero lo que hemos recorrido juntos no es un punto de llegada, sino una puerta que se abre hacia una vida nueva, vibrante y llena de propósito. Abrirle las puertas al Espíritu Santo no es un evento aislado, un ritual pasajero o una casilla que marcas para sentirte bien por un momento. Es un compromiso vivo, una elección que renuevas cada mañana, un viaje que te invita a sumergirte más profundamente en el corazón de Dios. Es decidir, día tras día, vivir en oración, en alabanza, en obediencia y en una rendición total que transforma no solo tu interior, sino todo lo que te rodea. Permíteme ser honesto contigo. Este no es un camino para los tibios o los indecisos. Cuando le abres las puertas al Espíritu Santo, te comprometes a una aventura que no siempre será cómoda. Habrá momentos en los que te sentirás desafiado, en los que tus miedos serán puestos a prueba, en los que se te pedirá que dejes atrás lo que creías que te definía. Pero aquí está la belleza de todo esto. En cada paso de esa travesía no estarás solo. El Espíritu Santo será tu guía, tu fuerza, tu consuelo y tu fuego interior. Y te aseguro que no hay recompensa más grande en esta vida que despertar cada día sabiendo que estás caminando en el centro del propósito de Dios para ti. Quizá te preguntes, ¿y si no estoy listo? ¿Y si mis errores del pasado o mis dudas del presente me descalifican? Escucha esto con atención. El Espíritu Santo no viene a ti porque lo merezcas. Viene porque Dios te ama. No busca tu perfección, sino tu corazón dispuesto. En la Biblia, en 2 Corintios 12:9, Dios nos dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Tus caídas, tus luchas, tus preguntas, entrégalas a Él. No son obstáculos, son el lienzo en blanco donde el Espíritu Santo pintará una obra maestra de redención y poder. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos por un segundo e imagina tu vida transformada por el Espíritu Santo. Imagina que es un año después de este momento. Te ves lleno de una paz que no explica las circunstancias, un gozo que brilla incluso en las tormentas, una fuerza que te lleva a superar lo que antes te paralizaba. Imagina 5 años adelante, cadenas rotas, relaciones restauradas, un propósito claro que da sentido a cada decisión que tomas. Ahora imagina 10 años más, una vida que ha dejado huella, que ha inspirado a otros, que ha reflejado la gloria de Dios de una manera que nunca creíste posible. Esa vida no es un sueño lejano, está al alcance de tu mano, esperando que digas sí hoy. Pero también imagina el otro lado de la moneda. Imagina que sigues adelante sin tomar esta decisión, que dejas que el ruido del mundo ahogue esta invitación. Imagina una vida donde cargas tus propios pesos, donde luchas por encontrar significado, donde las promesas de Dios quedan como ecos distantes que nunca reclamaste. ¿Es eso lo que quieres para ti? ¿Una vida a medias cuando podrías tener una vida abundante? No creo que sea así. Hay un fuego en tu interior, un anhelo por algo más grande, más profundo, más eterno. Y ese anhelo tiene un nombre. Es el Espíritu Santo, llamándote, esperando con paciencia infinita a que abras la puerta y lo dejes entrar. Hoy, aquí y ahora, te estoy desafiando a que no dejes pasar este momento. La Biblia nos advierte en Hebreos 3:15, «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Este es tu día, tu instante de gracia, tu oportunidad de dar un paso que cambiará todo. No lo pospongas para mañana. El mañana es un lujo que no siempre tenemos. ¿Qué estás esperando? ¿El momento perfecto? Ese momento es ahora. ¿Una señal más clara? Esta es tu señal. Te invito a que hagas algo sencillo pero poderoso. Toma un respiro profundo, cierra los ojos y ora desde lo más profundo de tu ser. Señor, quiero más de ti. Quiero que tu Espíritu Santo invada mi vida, que me guíe, que me transforme. Me rindo a ti por completo, con mis virtudes y mis defectos, y te pido que hagas tu hogar en mí. No necesitas palabras elaboradas. Dios no está evaluando tu elocuencia, sino la sinceridad de tu alma. Y cuando ores, ten fe.
Cree que Él te escucha, que Él responde, porque Jesús mismo prometió en Juan 14, 16, 17 que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Pero no te detengas ahí. Este mensaje no es solo para ti, es para el mundo que te rodea. Hay personas en tu vida, familiares, amigos, incluso desconocidos, que están hambrientos de esta verdad, que necesitan desesperadamente la esperanza y la vida que el Espíritu Santo trae. No guardes este regalo para ti solo. Compártelo. Invítalos a abrir sus propias puertas. Sé un faro de luz en un mundo que a menudo se siente oscuro y perdido. Juntos podemos ser parte de algo mucho más grande. Un despertar, un movimiento, una ola de transformación que lleva el reino de Dios a cada rincón de la tierra. Y si hay una verdad que quiero que grabes en tu corazón, es esta. El Espíritu Santo no es un trofeo que se gana con esfuerzo, es un regalo que se recibe con humildad. No tienes que ser impecable, no tienes que tener todas las respuestas, no tienes que resolver tu vida primero. Solo tienes que estar dispuesto a decir, sí Señor, entra. Así que, ¿estás listo? ¿Estás listo para dejar atrás lo ordinario y abrazar lo extraordinario? Hazlo ahora. Abre tu corazón, levanta tus manos, di esa oración y deja que el Espíritu Santo te envuelva con su amor, su poder y su presencia. Este es el comienzo de algo nuevo, algo eterno, algo que cambiará tu vida para siempre. No esperes más. El Espíritu Santo está a la puerta, tocando. ¿Lo dejarás entrar?